De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en mayo pasado, la tasa de desempleo en México fue de 3.2% de la población económicamente activa. Esto es el nivel más bajo de desempleo en prácticamente la última década. No obstante, los niveles de pobreza siguen siendo altísimos. Para darnos una idea, por ejemplo, en 4 de las 9 entidades que elegirán gobernador el próximo 1 de julio, aumentó el número de personas que viven en condiciones precarias respecto a los índices registrados en 2012. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, los problemas de desigualdad se acentuaron en Chiapas, Veracruz, Morelos y Tabasco, en donde la población difícilmente puede cubrir sus necesidades básicas de alimento, vivienda y salud. En ese tenor, nos preguntamos, ¿cuál es el panorama laboral para nuestro país? ¿Qué nos depara? ¿Cómo solucionar la problemática? Y justo para hablar en torno a este tema y para obtener algunas respuestas, tenemos en la línea telefónica al doctor Miguel Reyes Santiago. Él es director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana. Doctor Reyes, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar esta llamada. Doctor, ¿cómo observa e interpreta este informe del INEGI en el que dicen que la tasa de desempleo bajó el mes pasado? ¿Es correcto esto? ¿Cuántas personas se encuentran en el trabajo informal? Sí, mire, sí es correcto, pero para un país como México, de manera similar a lo que ocurre con países latinoamericanos, después de la década de los 80, el mercado informal se disparó. Es decir, después de la entrada en vigor de esta nueva estrategia económica que se le denomina neoliberalismo, pues se ha disparado lo que sería la informalidad o el mercado informal. Muchas personas que no cuentan con la seguridad social, en el caso de los trabajadores, o en el caso de los comercios que no están registrados en, digamos, en el caso de la Hacienda, del SAT, etcétera. Entonces, tenemos nosotros una situación donde casi el 60% de la población no cuenta con seguridad social, 50% de ellos no tienen prestaciones, digamos, ni siquiera de ley, casi el 60% no tiene un contrato fijo, es decir, las condiciones de contratación no son fijas, son totalmente indeterminadas, lo que genera mucha incertidumbre. Más del 50% de la población hoy trabaja más de 8 horas y muchos de ellos tienen que ver también con el uso de la tecnología, es decir, personas que siguen trabajando en su casa a través del teléfono celular y ciertas aplicaciones. Entonces tenemos un panorama laboral donde no solamente los salarios de México son los más bajos de América Latina, sino además las condiciones laborales en general han tendido a la precarización. Y esa es una de las causas de la persistencia de la pobreza. Es decir, nosotros no podemos resolver la pobreza a través de políticas de transferencias como las que tienen ahora, si no enfrentamos el tema laboral y si asumimos que el problema es solamente el desempleo. Un absurdo, es decir, nosotros tenemos una tasa de desempleo oficial mucho menor que la de los Estados Unidos, o menor que la de países europeos desarrollados. Y eso también tiene que ver con la forma de medición y con el tamaño del mercado informal. El problema de México es la informalidad, es la precariedad, son los bajos salarios, es también quizá la manera de medir el desempleo. Una persona que está en una esquina limpiando un parabrisas, se le pregunta, el INEGI le pregunta, si en los últimos 8 días trabajó al menos 1 hora. Y se le dice que sí, no importando la actividad que esté realizando, si limpiando los parabrisas, el INEGI lo considera como no desempleado, cuando esa persona obviamente está en una situación de precariedad laboral e informalidad. Entonces, el problema de México no es esa medición en la tasa de desempleo que es engañosa, sino el tamaño de la informalidad, que además ha venido creciendo en los últimos 12 meses, es la precariedad laboral, donde si juntamos ingreso con todas estas condiciones como prestaciones, jornada, el tipo de contratación, bueno, pues el 60% de la población trabajadora mexicana pues está en condiciones de precariedad. Así y es. no se diga a los jóvenes entre 15 y 29 años que se acaban de incorporar al mercado laboral,
que están en 66% de ellos en precariedad laboral. Son cifras para tomarse en cuenta una vez que estamos ante la llegada de un nuevo gobierno. Doctor, en este sentido, ¿qué perspectivas existen para los próximos años? ¿Cuál será el panorama laboral? Pues mire, si nosotros no tenemos una estrategia distinta en términos de la situación laboral, es decir, los últimos 30 años no la hemos tenido y más bien hemos basado lo que estamos haciendo en función de los bajos salarios. Es decir, la manera en que nosotros nos hemos incorporado al llamado mercado internacional, a los tratados comerciales como el Tratado de Libre Comercio, pues ha sido fundamentalmente ofreciendo fuerza de trabajo barata, es decir, mano de obra barata, con pocas prestaciones, con cada vez peores condiciones laborales. Entonces, lo que tendríamos que pensar es en una situación de integración al mercado mundial distinta y en donde también habría que fortalecer situaciones como el mercado interno y que eso a la vez tuviera un impacto sobre la pobreza de manera permanente. No es posible que hoy el 52% de las personas que están en el mercado laboral estén en situación de pobreza, que el 31% de las personas que tienen licenciatura estén en situación de pobreza. Sí, es una situación absurda, no depende ya entonces la movilidad social, las posibilidades de mejora en las condiciones de vida de la educación. Necesitamos nosotros dar un vuelco a eso, vincular los salarios con la productividad, establecer criterios distintos para aumentar los salarios más allá de lo que se hace ahora solamente con base a la inflación esperada o con base a cómo aumentó el salario mínimo. Hay que desaparecer el efecto faro del que habla el mismo Banco de México, donde los salarios de la economía están muy vinculados al salario mínimo, y hay que vincularlos a la productividad de la economía. Si la productividad en los últimos años aumentó, por ejemplo, en la industria manufacturera en 18%, los salarios debieron haber aumentado en términos reales 18%, y lo que pasó es que en términos reales cayeron 10%. Si eso lo hubiéramos utilizado como indicador del salario mínimo, no estaríamos hablando de que hoy estaría en 88 pesos, sino en 112 pesos. Hay que establecer los salarios de forma distinta, hay que buscar garantizar los derechos de los trabajadores a través de la seguridad social y hay que, por lo tanto, dar ciertos incentivos a pequeños y medianos empresarios que podrían tener, digamos, problemas para establecer este tipo de salarios y condiciones laborales a través de mecanismos distintos como política industrial, como apoyos en términos de incentivos fiscales y otro tipo de esfuerzos que no se han hecho hasta ahora. Sí necesitamos dar un giro completo a la política económica que tiene actualmente el país, incluyendo laboral, o la política laboral, la política industrial y la política fiscal. Doctor Miguel Reyes Santiago, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, usted mencionaba también la situación de los jóvenes. ¿Qué hay del outsourcing? Muchos estiman que será el futuro laboral para los jóvenes de nuestro país, ¿es correcto? Es correcto, y además del outsourcing, el trabajo fuera de casa, es decir, lo que ahora se llama o se conoce como un trabajo que en donde ya no se necesita que estés físicamente en el trabajo, sino que puedes estar en tu hogar, pero que ya no tienes horarios fijos. Uh-huh. Y como te pueden pedir algo a las 8 de la mañana, te lo pueden pedir a las 12 de la noche, ¿no? A través de las aplicaciones que se tienen en los celulares o en las computadoras. Entonces, la población joven tiende a ser más precarizada, es decir, a ser contratada a través de una empresa tercera donde el patrón es difuso, ¿no? Sí. ¿Quién es mi patrón? Bueno, pues yo trabajo para tal empresa, pero resulta que estoy contratado por otra empresa. Entonces, aunque yo tenga una relación de subordinación directa, diaria, cotidiana con alguien, resulta que me lo contrató una tercera persona que además garantiza que no tenga derechos laborales, que mi contratación sea por cada 6 meses o cada 3 meses, que no se fija, que no tenga yo necesariamente las prestaciones de ley y que además en ese tipo de negociación yo entre con salarios mucho menores. Por poner un ejemplo, hay una brecha en el salario promedio hoy de esta población joven y la población en general que existe en el mercado laboral del 15%. Uno podría pensar que tiene que ver con la antigüedad, pero por ejemplo cuando lo vinculamos con la seguridad social,
si bien el 58% de la población mexicana no cuenta con seguridad social, la población joven, cuando vemos a la población joven, es casi el 70%. O sea, no es un problema de antigüedad, es un problema de negociación, es un problema donde los jóvenes nos ven más vulnerables y entonces imponen peores condiciones laborales a esta población joven y obviamente eso tiene impacto en posibilidades de realización, de movilidad social, Claro. y en términos sociales de violencia, porque muchos jóvenes dicen, bueno, si estoy estudiando, si le estoy echando ganas, si mi familia invirtió tanto, ¿no? Digamos, en que tengo una licenciatura y voy a ganar 4,000 o 5,000 pesos al mes, pues entonces o migro hacia los Estados Unidos o en otro tipo de situaciones donde el crimen organizado sea, digamos, pues ha crecido de manera exponencial en México, pues entro a crimen organizado como sicario, como repartidor, como dealer, etcétera. Doctor Miguel Reyes Santiago, qué panorama tan pues difícil el que afrontamos en este sentido. Director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, muchísimas gracias por arrojar luz sobre este tema. Al contrario, muchas gracias a ustedes y esperamos que podamos construir pues con el nuevo gobierno un país distinto, ¿no? Donde cambien este tipo de condiciones y se le dé un giro completo a la pobreza persistente que tiene México, que no se va a resolver con la política social que se tiene hasta ahora y que está demostrado. Así lo esperamos todos, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias.